frontera Estados Unidos-México. Situación en la frontera Estados Unidos-México. En las últimas horas se reportó la entrada de más de 500 cubanos en un lapso un poco mayor de 24 horas por el punto de Eagle Pass. Las autoridades fronterizas norteamericanas, específicamente en el sector del río, pues los agentes vieron 4 grandes grupos en un simple día, en un solo día, más de 1,200 detenciones. Esto es en la zona de Eagle Pass, en la zona de Texas. En este grupo que fue detenido, en estos grupos, pues explican las autoridades que en total 1,213 migrantes fueron detenidos. Los sujetos detenidos incluían a 520 venezolanos, 502 cubanos, 104 colombianos, 51 peruanos, 18 nicaragüenses, 5 ecuatorianos, una persona de la República Dominicana, 4 panameños, 1 de Bangladesh, 3 hondureños y 4 guatemaltecos. 502 cubanos y 520 venezolanos. La gran mayoría, más del 85% de los individuos detenidos en esta zona de Eagle Pass. Le estoy poniendo esta información que da en las autoridades del sector del río, en la zona de Eagle Pass, para que ustedes vean y tengan la dimensión de cómo la frontera, aunque la administración Biden esté diciendo que está cerrada, sigue teniendo esta afluencia de migrantes en momentos donde las autoridades están viendo una mayor cantidad de personas llegando. Y eso que el MPP está en vigencia, que el título 42 está en vigencia. Pero ¿qué sucede? Una gran mayoría viene a cruzar por estas zonas porque sabe que no existe la probabilidad de que sean expulsados a México bajo el título 42 por esta zona, ni por el MPP, porque el gobierno mexicano le pidió a las autoridades norteamericanas que no lo hicieran por la zona de Eagle Pass. Vamos a ver, cortesía de mi colega Auden Cabello, que está en la frontera, este video y escuchen ustedes cómo la gente grita. ¿De dónde son? ¿Cubanos? ¿De dónde? ¿Venezolanos? ¿Colombianos? Escuchen. ¿Qué país son? Venezuela, Venezuela, Venezuela. ¿Y qué país son? De Cuba. Cuba. Damos la tierra, la libertad. ¿Qué se siente, amigo? Todo bien, feliz, feliz. Venezuela, Cuba. Cuba. Venezuela, Cuba. Colombia. Cuba. Sí. ¿Cómo se siente? ¿Qué país? Cuba. Venezuela, Venezuela. ¿De qué país son? Venezuela, Venezuela. ¿Qué se siente estar aquí? Cambio del mundo. Mejor un paraíso. Colombia. Colombia. Cuba. Cuba. Venezuela, Venezuela. Gracias, Estados Unidos. Bueno, evidentemente ustedes ven la gran cantidad de personas que continúan entrando, vieron la gran cantidad de cubanos, venezolanos, colombianos y vieron incluso cómo los cubanos dicen Díaz-Canel, el adjetivo con el que es conocido Díaz-Canel. Tienen que entender que evidentemente esto nos demuestra la crisis que hay en la frontera y cómo el mensaje de la administración puede ir por un lado, pero la realidad, esta es la realidad, demuestra otras cosas. También hay que estar conscientes que
lo que dice la patrulla fronteriza en estos comunicados. Mírenlo aquí. Todos los sujetos fueron transportados hacia la facilidad de procesamiento más cercanas y fueron procesados bajo las guías que tiene el sector. Durante el actual año fiscal, que comenzó el 1 de octubre del 2021 hasta ahora, miren la cifra de migrantes, una cifra récord que se ha procesado precisamente en esta zona del sector del río. Dice que en el actual año fiscal 280.622 migrantes han entrado por este punto. Dice que también de toda la cantidad de personas en grandes grupos que han entrado a lo largo de toda la nación, el 52% lo ha hecho por esta zona de Eagle Pass. Y evidentemente hemos hablado aquí del caso de los cubanos, hemos hablado del caso de salir con, la mayoría sale con el parol, con un I-220A y no son expulsados desde los Estados Unidos, como sí sucede, por ejemplo, con cubanos que han cruzado por la zona de Yuma, con cubanos que han cruzado por la zona del Paso en Texas. Vamos a leer sus comentarios. Anay. Hola Daniela, al llegar a la frontera es mejor pedir asilo. No hay otra manera en la cual usted puede entrar. Si no es, escuche bien cómo funciona la frontera. Usted llega a la frontera y usted ya desde que usted se entrega a las autoridades, usted está en un proceso de deportación. Y ese proceso, ya sea por el título 8 o el título 42, significa que cuando usted es admitido bajo el título 8, usted está solicitando el asilo. Usted está en un proceso de solicitar el asilo. ¿Qué sucede en el caso de los cubanos? Que existe la ley de ajuste cubano. Y si usted recibe, por ejemplo, un parol, si usted recibe un I-220A, usted puede aplicar a la residencia al año un día. Con el I-220A no hay garantía que la vaya a ganar. Pero ya automáticamente cuando usted entra ilegal, lo que hacen las autoridades para dejarlo a usted aquí es entender que usted está sufriendo persecución o tortura o va a sufrir persecución o tortura. Entonces ese es el mecanismo por el cual usted se queda. No es que yo llegué y el oficial de inmigración vio a Daniel con los lentes o con el pelo largo y decidió dejarme. No, no funciona así. Kirenia, los que están en México con el MPP, ¿los van a llamar o pueden volver a entrar? Yo nunca voy a decir nada aquí. Escucha bien, Kirenia, que se entienda cómo incitar a la inmigración ilegal. Los que están en el MPP en México están en medio de un proceso y deben esperar su proceso. Rayson, Daniel, salí con parol por 2 meses. ¿Qué me recomienda hacer? Ver a un abogado. Hola, Daniel, yo tengo visa F1 de estudiante. No entendí lo que dijiste ahí. Iraida, hola Daniel, se atrasan los reclamos legales con tantas personas ilegales entrando, no tienen una cosa que ver con la otra. Iraida, de hecho son 2 procesos totalmente distintos. Por ejemplo, las visas legales las entrega, o sea, los visados, excepto el programa Parol de Reunificación Familiar, lo entrega el Departamento de Estado. Es el que hace ese proceso. El ilegal que entra a los Estados Unidos entra y está en un proceso en corte que depende del Departamento de Seguridad Nacional. Son 2 procesos totalmente distintos. Daniel, la visa F1 de estudiante aplica para el ajuste. Hay que preguntarle al abogado, no tengo idea. Daniel, soy venezolano, entré por frontera y me dieron un parol por 2 meses. ¿Qué debo hacer? Mira, para los venezolanos no hay ajuste, con lo cual el venezolano con un parol lo que debe hacer es buscar un abogado para aplicar al asilo. Entré con el parol de 2 meses. ¿Qué me recomienda hacer? Buscar un abogado. Hola Daniel, soy cubano, tengo visa estudiante y resido en otro país. ¿Puedo acogerme a la ley de ajuste cubano? Tienes que ver a un abogado. No tengo la menor idea. Entiendan, mi gente, que aunque yo los quiera ayudar con esas preguntas que ustedes tienen, yo no le puedo dar ningún tipo de consejo legal porque no soy abogado. Vamos a seguir aquí leyendo otro de sus comentarios. Buenas, Daniel. Por todas las fronteras están devolviendo a los migrantes por lo que dijo el gobernador de Texas. Marely, no es así. Eso no es así. Acabas de ver este grupo, mira, para que veas. Este grupo de más de 1,200 personas, 4 grupos entraron por Eagle Pass. La gran mayoría de ellos no va a ser expulsado. ¿Y sabes por qué? Porque la gran mayoría de ellos son cubanos y venezolanos y nicaragüenses que no van a ser expulsados. Esa es la realidad. Ahora, cuando usted ve, fíjense, me voy a detener en esto un momentico aquí. Miren ustedes la información que da las autoridades para que ustedes entiendan cómo funciona los Estados Unidos. Miren estos 2 grupos, 1,200 detenciones, ¿verdad? 1,213. Fíjense, 520 venezolanos, 502 cubanos, 18 nicaragüenses, 104 colombianos, 51 peruanos, 4 ecuatorianos. Fíjense qué poca cantidad
de migrantes de Centroamérica, 3 hondureños y 4 guatemaltecos y 4 panameños. Y ustedes saben por qué el número de hondureños y guatemaltecos en este tipo de entradas ilegales es menor, porque la gran mayoría del nicaragüense, perdón, del hondureño y el guatemalteco que es detenido por las autoridades termina siendo deportado. Esa es una realidad. No sucede así con los venezolanos, cubanos y nicaragüenses. ¿Por qué? Bueno, en el caso de los nicaragüenses sí, pero en el caso de los venezolanos y cubanos, que son el mayor grupo, la mayoría se va a quedar en el territorio de los Estados Unidos, porque Estados Unidos no tiene los mecanismos para expulsarlos. No existen. Entonces usted ve que ellos buscan entregarse para tener un papel, en el caso de los cubanos, que le permita aplicar al año y un día, en el caso de los venezolanos, para poderse trasladar y para poder estar aplicar al asilo más adelante en la ciudad que vaya a residir. Cuando usted ve la gran cantidad del que trata de escapar, de no ser detenido por las autoridades, hondureño, guatemalteco, salvadoreño, ¿por qué? Porque ellos saben que si son detenidos por la migra, como ellos le llaman, van a ser expulsados. Entonces es bueno que usted entienda eso. Hay categorías, incluso entre los países. ¿Por qué? Porque el cubano, hay más de 45,000 cubanos que tienen órdenes finales de deportación. Es muy difícil deportarlos porque el régimen cubano en estos momentos no está aceptando a deportados. Gracias a todos los que están llegando, gracias a todos los que se están conectando, gracias a todos los que están siendo parte de esta emisión.